Un trimestre hermoso que tiene que ver con la manifestación de este reino inconmovible, como dice Hebreos, que hemos recibiendo nosotros un reino inconmovible. La palabra inconmovible quiere decir que es imposible que se mueva. Eso significa. Y nosotros hemos recibido ese reino inconmovible. Y vamos a aprender un poco más profundo de lo que es la iglesia y el reino. En este mes vamos a ver cómo opera la iglesia y el reino. Recuerdan, en octubre estuvimos viendo sobre la adoración, que tenía que ver con qué era. ¿Con qué era la adoración? ¿Era? ¿No te acordás ya? ¿Eh? ¿Qué? ¿Y a quién estoy mirando? Claro, pero era como se llamaba la serie, ¿te acordás? No. Bueno, en la de noviembre tenía que ver con la alabanza, ¿no? El idioma del reino. Y la de octubre, no me acuerdo que era con la adoración, pero no me acuerdo. Ok, pero ahora en diciembre vamos a ver la iglesia y el reino, ¿sí? Cómo trabaja la iglesia y el reino. Yo vengo de un tiempo donde quizás era la luz que había. A nosotros nos habían enseñado que el reino era algo que nosotros íbamos a disfrutar cuando nos muramos o cuando nos fuéramos al cielo, ¿sí? Era aquello que estaría del otro lado de la muerte, ¿no? En cierta manera hay algo de cierto, pero no es todo lo cierto, sino que lo cierto es que el reino lo hemos recibido. Pablo dice que fuimos trasladados en tiempo presente, no habla del tiempo futuro. Hemos sido trasladados de un reino de tinieblas a un reino de luz. El apóstol Pedro también asegura que nosotros hemos sido trasladados y que ese reino fue anunciado por los profetas, fue conquistado por nuestro Señor Jesús en la cruz y fue empezado a manifestarse a través ya de la vida de Jesús, pero también a través de la iglesia. Es decir, que la iglesia y el reino son algo que trabajan en conjunto. Son dos cosas distintas, sino que tanto la iglesia, Pablo declara que la iglesia es el cuerpo de Cristo y también dice que es la esposa, ¿sí?, de Cristo. Son analogías, diga conmigo analogías, son comparaciones, ¿se entiende? Son parábolas como las que hacía Jesús del trigo y la cizaña, la parábola de la perla de gran precio, la parábola del hombre, bueno, en fin, cuántas parábolas que Jesús dijo que eran ilustraciones de principios espirituales. Y que por interpretar las cosas de la Biblia con la mente humana, diseñamos o imaginamos cosas que en cierta manera en algunos casos la han acertado, en otros casos estaba abierto a revelación, a cosas que se irían revelando y que se irían entendiendo con el paso de los tiempos. Entender nuestra nueva vida en Cristo, este nuevo pacto en el que estamos, que no habrá otro pacto, no habrá otro pacto, ¿sí? Este es el último y nuevo pacto, no habrá otro pacto, y en este nuevo pacto nosotros recibimos todo lo que el hombre no tuvo antes lo recibimos ahora en Cristo, y nosotros tenemos que aprender a vivir desde esa realidad. Entonces, vamos a ver a través de este mes la iglesia y la iglesia y el reino, y en esta semana vamos a trabajar sobre la iglesia y el nuevo hombre. No voy a trabajar tanto yo sobre esa palabra, sino se la encomendé a Meli, que trabaje mucho sobre la iglesia y el nuevo hombre, pero nosotros vamos a trabajar sobre esto. Vamos a dar como un puntapié inicial, como las palabras que vamos a trabajar a lo largo del mes, y que usted se va a ir haciendo amigo con las palabras y recibiéndola, atesorándola en el corazón. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Entonces, la presencia de Dios manifestada establece que donde Cristo está gobernando, ahí está el reino manifestado. Esta frase se te tiene que grabar en el corazón por todos los días. La presencia de Dios manifestada establece que donde Cristo está gobernando, ahí está el reino manifestado. Si Cristo gobierna nuestras vidas, el reino se manifestará. Es palabra de Dios, es palabra profética de Dios, es promesa de Dios, amén. Ese reino es su propia presencia, no son cosas,
aunque pueden incluirse, claro que sí. Pero el reino es un gobierno que vino a ordenar todo lo que estaba desordenado, a gobernar lo que se había perdido. ¿Se entiende? Este reino no es un lugar en el tiempo futuro, sino todo lo que en él subsiste. En él dice que subsisten todas las cosas. Por eso todas las cosas, visibles e invisibles, fueron creadas por él y para él. Todas las cosas en él subsisten, dice el apóstol Pablo en Colosenses. Es decir, que este reino tiene que ver con aquellas cosas que están en Cristo y que se les han dado a la iglesia. Y en eso vamos a trabajar. Decirle que te lo tuyo, estamos acá para trabajar también, ¿sí? Vamos a trabajar ¿en qué? En entender, en comprender, en asimilar, en llevar a la vida práctica todo esto, porque no quiero que quede en un mensaje, no quiero que quede en una enseñanza, sino que quiero que quede en vida, manifestado en vida en nosotros. ¿Para qué? Para el momento de tener que vivirla, tengo de dónde saco de esto que aprendí en la reunión. ¿Me explico? Luego de que el Señor Jesucristo asciende al trono del Padre, es decir, le dice, es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador, ¿sí? Es necesario que yo suba a la presencia, al seno del Padre, para que ustedes como iglesia empiecen a extender este reino, ¿sí? Desde Jerusalén, ¿no?, hasta lo último de la tierra, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces era imposible que estando solo el reino contenido dentro de la persona de Jesús se pudiera expandir. Era necesario que la semilla cayera en tierra, muriera, al tercer día resucitara, después de caminar 40 días y 40 noches como resucitado y enseñándole a sus discípulos los principios del reino, dijo, ahora es necesario que yo me vaya. Y vendrá a ustedes aquel que les enseñará a vivir conforme a este mismo reino que está en mí. Ahí es cuando nosotros nos convertimos en un instrumento divino. Cuando usted recibió a Cristo, usted no solo recibió salvación, porque como yo siempre se lo enseño, salvación es una cosa para nosotros, pero para Dios es recuperación. Dios recuperó algo que se le había perdido, su diseño en el hombre. Entonces, usted, dígale al que está al lado suyo, usted es un instrumento divino para la manifestación del reino de Dios en la tierra. Tóquelo, pellizquelo a los jóvenes, a los chicos, y dígale, vamos a despabilarnos, somos instrumento divino para la manifestación del reino de Dios en la tierra. No estamos aquí de paso, no estamos de visita, no estamos viendo a ver qué pasa, somos instrumento y te tienes que ver como un instrumento divino. Soy un instrumento en las manos de mi Dios. Este reino ya está aquí. No es algo que esperamos que se manifieste en el futuro, sino que entendemos que ya se ha manifestado y está creciendo en toda la tierra por medio de la iglesia, hasta que toda la tierra sea llena de la gloria del conocimiento del Señor, o el conocimiento de la gloria del Señor. Está creciendo, diga conmigo, este reino está creciendo en mí. ¿Se acuerda la parábola de las 3 medidas de harina? Y Jesús está haciendo una comparación. El reino es como 3 medidas de harina, en la cual una mujer, la iglesia, escondió una porción de levadura hasta que todo fue leudado, hasta que todo creció. Esto mismo vio Daniel 800 años atrás, cuando dijo, yo vi una piedra que fue cortada y que iba desmenuzando todos los reinos de la tierra hasta que la piedra se quedó con todo. Es la misma analogía, solo que usted tiene que verlo. Pedro dice, nosotros como piedra viva, siendo edificados como casa espiritual, ¿me entiende? Es el mismo entendimiento. Pero a fin de comprender esta realidad debemos definir qué entendemos por iglesia. Preguntarle que está, ¿qué entendés por iglesia? Porque a mí me contaron, porque a mí me dijeron, porque a mí me parece. No tenemos que entender. Porque si el reino tan glorioso de Dios se manifiesta a través de la iglesia, tenemos que entender qué es ser iglesia.
¿Qué es ser la iglesia del Señor? Las Escrituras utilizan 2 palabras para describir la iglesia. La primera proviene del idioma hebreo, que se refería a reuniones públicas que hacía Israel. Los apóstoles utilizaban esa palabra para describir la iglesia como una actividad. O sea, en parte esto es una actividad. La iglesia se reúne públicamente en diferentes lugares como discípulos de Jesús. Los apóstoles usaban esa palabra para describir a la iglesia. Sin embargo, la palabra que revela la conexión de la iglesia con el reino es el término griego eklesia, que significa una asamblea de ciudadanos que se reunían públicamente para legislar una causa o propósito en particular. Cambia, eleva. Nosotros no nos reunimos solo para aprender de Jesús, sino que Jesús nos eleva a otra posición de gobierno y autoridad. Nos pone en un lugar de representatividad de lo que somos delante de los demás. ¿Sí? Esta expresión en el primer siglo, la palabra eclesia. ¿Vieron el Consejo Deliberante que está acá en el municipio? ¿Sí? ¿Vieron? Bueno, la Casa de Gobierno en Capital. Bueno, ellos fueron, los romanos fueron los que instauraron esas cosas. El Consejo Deliberante, la Cámara de Diputados, los senadores, todo viene de ahí, del modelo de Roma. ¿Se entiende? Cuando ellos se reunían, a eso le llamaban la eclesia, porque ahí se decidían, se legislaban las leyes para Roma, cómo vamos a conquistar esto, aquello, lo otro. ¿Se acuerdan que los romanos querían quedarse con todo el imperio romano, o sea, se quería quedar con todo? Desde ahí nace la palabra eclesia y Jesús la adopta para sí mismo. Y Él dice, esto mismo que están haciendo ellos, nosotros lo vamos a hacer, pero con otra naturaleza, con otro reino, con otro Señor. ¿Lo está entendiendo? Amén. Entonces, esa expresión en el primer siglo, nunca había sido utilizada de carácter religioso. O sea, la palabra eclesia no tenía sentido religioso, tenía un sentido político, más que religioso. El uso de esa palabra no era algo nuevo para la gente, pero fue el Señor Jesús y luego los apóstoles quien le dan un nuevo significado. Ahora la eclesia se reunía como cualquier otra asamblea, pero con otras implicaciones que el Imperio Romano nunca había conocido. Esta iglesia estaba bajo un nuevo orden de gobierno y su rey era Cristo Jesús. Esta era la gran confrontación con el Imperio Romano. Dey, ¿podrás postearme el pasaje de Mateo 16, 18? En esta versión, en la NBI, usted pueda leerla en la que usted considere, ¿sí? Mateo 16, 18, un pasaje muy conocido, donde Pedro tiene una revelación de Cristo en Jesús. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra, y ahí esta piedra significa revelación, sobre esta revelación que tú tienes de mí, edificaré mi iglesia. Y las puertas del reino de la muerte, las puertas del Hades, fíjese cómo dice esta versión, las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Es maravilloso esta versión, porque le cambia el sentido. El reino de la muerte no va a prevalecer contra la iglesia, porque la iglesia tiene la vida del eterno Dios. ¿Se entiende? Entonces mi iglesia, y ahí la palabra iglesia es la palabra eclesia que estaban enseñando así, la Cámara de Representantes, mis hijos, ahora tienen otro gobierno, tienen otra autoridad, tienen otra jurisdicción a la que representar. Entonces, estas palabras del Señor, podemos decir que la iglesia es el organismo vivo más poderoso sobre la faz de la tierra. Tienes que creerlo. Levanta tu mano y dígale al Señor, gracias por hacerme el organismo vivo más poderoso sobre la tierra. Tienes que creerlo. Tienes que creerlo, porque esa es la disposición del Señor. Por cuanto representa el reino y el gobierno de Dios y lo hace visible. Escúcheme bien, este reino, este gobierno de Dios se hace visible a través del testimonio de vidas renovadas y transformadas por medio de la sangre de Jesucristo. Aleluya. Ese es el reino manifestado. Testimonios vivientes de personas que han salido del anonimato, que han salido de estar perdidos en el pecado y en la
la muerte para ser representantes de la luz sobre la tierra. Bendito sea el Señor. Entonces, para Roma esto era una afrenta. Para Roma era una afrenta decir que había otro rey aparte de César. Esto provocaba la persecución, las discusiones, las peleas y en muchas ocasiones la muerte para quienes decían, no, Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ellos estaban, no, niega a Jesús, niega tu religión, niégalo. Y ellos no podían entender y le hacían saber que Jesucristo había resucitado, que Él estaba vivo. Y para la mente, póngase en la mente romana, usted un momento, póngase un poco en la mente romana y en la mente de los judíos religiosos, ¿sí? Póngase un momento en ese lugar. Ellos estaban como diciendo, bueno, ellos dicen que resucitó, pero nosotros no lo vemos. Y ahí empieza el testimonio de que realmente el reino era real, de que realmente ellos estaban gobernando desde otro lugar. Y ellos se enfurecían de tal manera que los perseguían hasta darle muerte. Y los judíos buscaban la manera de cómo. Porque para condenar a alguien tenía que haberlo enganchado en pecado, ¿me entiende? Para que por la ley de Moisés pudieran condenarlo al reo. Entonces, buscaban la manera en cualquier cristiano de que encontrasen una falla para sacarlo de la ciudad. Si sacabas a un judío cristiano de la ciudad, se moría de hambre, porque su vida estaba dentro de la ciudad. Y para el romano, expulsarlo de la ciudad era fácil. Si tú no dices que César es tu señor, entonces el dueño de todo es César. Entonces te expulsamos o te matamos o te metemos en el Coliseo para ser comida de los leones. Yo no sé cuántos de ustedes hubieran querido nacer en el siglo I. Es verdad, no había wifi, no había TikTok, no había Facebook, no había Instagram, no había selfie, no había mundiales. No sé cuántos de ustedes hubieran querido nacer en el primer siglo. Qué tremendo, hermanos, ¿eh? Esta nueva asamblea fue una amenaza para el Imperio Romano. Nunca, porque vivía y expresaban otra cosa. Los valores, la esencia, la vida del reino de Jesucristo. Eso es lo que ellos vivían. ¿Qué vivían todos los días? La esencia, los valores, la vida del reino de Jesucristo. Y por eso muchas veces eran perseguidos. ¿Saben por qué serás perseguido? A veces serás perseguido por leyes de los gobernantes de turno, que querrán atacar a tu generación con estas leyes que están saliendo. Y otras veces te atacarán los religiosos, que no pueden ver a Cristo en ti, no soportan ver a Cristo creciendo en tu interior. Porque para ellos es más fácil acusar, condenar, que amar. Diga conmigo, los valores, la esencia y la vida de este reino que fue conquistada en una cruz, se nos fue dada a nosotros para manifestarla. Así que vamos a ver 4 principios que vamos a ver a lo largo de todo el mes. ¿Sí? Son 4 principios fundamentales. Número 1, que esto va a tratarlo a full Meli el miércoles, pero yo voy a contarles algunos principios como para que quede abierto en el corazón. Número 1, la iglesia manifiesta el reino viviendo en el nuevo hombre creado en Cristo. Vamos a ir rápido a Efesios 2:14. La iglesia manifiesta el reino viviendo en el nuevo hombre creado en Cristo. Tú tienes que verte creado en Cristo. ¿Tú eres viejo o eres nuevo? Uno solo me dijo, ¿tú eres viejo o eres nuevo? Eres nuevo, eres una nueva criatura, ¿sí o no? Eres una nueva creación. Eres nuevo, eres de otra naturaleza. Naciste de arriba, tú no eres de aquí. Tú eres y manifiestas este reino viviendo en este nuevo hombre. Efesios 2:14 al 16 dice, porque Él es nuestra paz. ¿Quién es tu paz? El Señor. Diga conmigo, el Señor es mi paz. No hay otro que tenga más paz que Él. Él es mi paz, ¿sí? Que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Está hablando de judíos y griegos, ¿sí? O de gentiles. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanza, para crear en sí mismo. ¿Dónde fue creado? En sí mismo. De los dos,
un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Bendito sea el Señor. El resultado de la maravillosa obra de Cristo en la cruz fue una comunidad de creyentes, una nueva raza humana bajo el segundo Adán, que es Cristo, en quien la iglesia, la cual es su cuerpo, somos recreados a su imagen, tal como lo expresa Pablo en 1 Corintios 15, 49. Mire, usted fue hecho nuevo con un solo propósito: manifestar en sus días la imagen del Hijo de Dios. Eso es manifestar el reino, porque el reino es Cristo. No hay otra cosa. No hay otra cosa fuera del reino. Si nos enseñaron que el reino son cosas que adquirimos de lo terrenal, nos dijeron una media verdad. Pero la verdad central en el plano eterno de Dios es que el reino de los cielos es Cristo. Es Cristo en nosotros. Mire cómo dice 1 Corintios 15, 49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, ¿sí? Esa cara bonita que usted se mira en el espejo y dice, ¡ay, qué lindo que soy! Traemos también la imagen del celestial. Diga conmigo, traeremos también la imagen del celestial. Efesios 2:10. Mire cómo dice. Porque somos, ¿ya está? Porque somos, diga, tóquelo, hay que saltar. Somos hechura suya. Otra versión dice, somos la obra maestra. Creados, ¿en dónde fuimos creados? En Cristo Jesús. ¿Para qué cosas? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Bendito sea el Señor. Efesios 4:22 al 24. Mire cómo dice el apóstol Pablo sobre este mismo punto. En cuanto a la pasada manera de vivir, o sea, a la imagen del terrenal, ¿qué tenemos que hacer con el terrenal? Despojaos del viejo hombre. Tiene que haber un despojo de nosotros. Un despojo, fuera la mentira, fuera el engaño, fuera fuera todo aquello que nos sirve. Fuera mi orgullo, fuera mi soberbia, fuera mi altivez, fuera mi ira, fuera todas esas cosas del viejo hombre. Diga conmigo, viejo hombre. Pero yo fui creado en el nuevo. Ahora ya no soy viejo, soy nuevo. Pero el viejo es una naturaleza que está en mí. Y yo debo sacarla de mí. Debo despojarme de eso. Que está viciado. ¿Cómo está? Viciado. ¿Cuántos hemos tenido problemas con los vicios? Y esa naturaleza está viciada. Es un vicio en mi interior. Conforme a los deseos engañosos. ¿De dónde vienen los vicios? De los deseos engañosos del viejo hombre. ¿Me entiende? Entonces, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos del nuevo, dígalo fuerte, del nuevo hombre. Creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Este nuevo hombre creado es la imagen revelada de Cristo en nosotros, en la cual estamos siendo perfeccionados, y como dice otro pasaje en la Biblia, y transformados de gloria en gloria, como por la misma imagen del Señor, como por la misma imagen del Espíritu del Señor. Así es nuestra vida. Este punto que Meli lo va a desarrollar aún más. La iglesia manifiesta el reino viviendo en el nuevo hombre creado en Cristo. Aleluya. Número 2. La iglesia manifiesta el reino al ser morada del Espíritu. ¿Quién mora en mí? El Espíritu de Dios. ¿Cuántas veces somos conscientes de que el Espíritu nos habita? El Espíritu no te visita. El Espíritu no viene de vez en cuando. ¡Ay, que el Espíritu descienda el Espíritu! Ya descendió allá en Pentecostés. Se impartió en las personas y a todos los que les recibieron se vino a ser morada. Él decidió tomarte como habitación. Entonces ahí está nuestro trabajo, el entendimiento de lo que tenemos, de lo que somos para Dios. Entonces, lo que veremos en la segunda semana será la iglesia manifiesta el reino al ser la morada de Dios. Efesios 2:17 en adelante, mire cómo dice. Aleluya. ¿Estamos bien?
está aprendiendo, está recibiendo esta palabra en sus corazones. La iglesia y el reino de Dios. Efesios 2:17, yo lo voy a leer en la NBI, dice: Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En Él todo el edificio, bien armado, bien coordinado, se va levantando para llegar a ser, ¿qué? Un templo santo en el Señor. En Él también ustedes, decirle que de esta no te es capaz, son edificados juntamente para ser morada de Dios. ¿En qué cosa? Dígalo fuerte, en el Espíritu. En el Espíritu. ¿Dónde somos morada de Dios? En el Espíritu. ¿Qué está pasando aquí? Usted está siendo edificado y el Espíritu de Dios quiere encontrar más lugar dentro nuestro. Y todos juntos, por una medida más de Cristo, el reino será cada día más visible y nos estamos edificando. El reino se está dando a conocer. Ahora nosotros tenemos un tesoro. Pablo declara que hay un tesoro nosotros en vasos de barro. ¿Sí o no? Hay un tesoro que es Cristo. Y quien encuentra ese tesoro ha encontrado el reino de Dios. Que no te encuentren a ti, que lo encuentren a Él. Sí, ¿no? Te digo para los hermanos, porque hay un hermano que ya me conocen, otros me están conociendo. Mira, cuando decimos, si me buscas me vas a encontrar. No, diga, si lo buscan a Él, si me buscan a mí, lo van a encontrar a Él. Dígalo. Si me buscan a mí, lo van a encontrar a Él. Porque Él es el tesoro escondido dentro de estos vasos de barro. Imperfecto, a veces viejo todavía, con cosas viejas. Pero el tesoro no deja de estar en mí. Cristo en mí, Cristo en mí, Cristo en mí. Él es el tesoro. Por eso somos la casa de Dios en la tierra. Tienes que levantar tus manos. Él no tiene otra casa fuera de su iglesia. Ella es el lugar de su habitación. Y mediante ella se manifiesta el mundo y extiende su reino. Aleluya. Es la casa. Qué hermoso es la casa, ser la casa de Dios. Esta realidad nos confiere una gran responsabilidad, ya que quienes reciben el reino en su corazón, se les confía el legado más preciado de dicho reino, que dice 2 Corintios 5:17 de ahí. Mire la responsabilidad que tenemos al ser casa de Dios, al ser hijos de Dios, al ser morada del Espíritu Santo. Mire lo que se nos confiere, de manera o de modo que si alguno está en Cristo, que es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio, tocalo al que está al lado tuyo, ya te dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Aleluya. Mire qué tamaña responsabilidad. Ya tienes este ministerio, ya tienes el ministerio. Decirle que ya tienes el ministerio. No necesitas que un hombre te eche aceite en la cabeza y te diga que ahora eres evangelista para ganar un alma. Ahora ya lo tienes por medio de Cristo. Él es el ministerio de la reconciliación que está en nosotros. Él es. Y tú tienes que ejercer ese ministerio. Se trata de volver a esto de reconciliar. Se trata de volver al ser humano a su génesis, a su principio, a su origen, restaurando la vida, los valores y la esencia del reino de vuelta en el corazón de las personas. Ya nosotros no tenemos que tener una mirada prejuiciosa, no tenemos que estar mirando al pecador por sus errores, por sus equivocaciones, por sus cosas raras de su vieja naturaleza. Tenemos que aprender a mirarlos como creación de Dios. Es criatura de Dios. Tenemos que aprender a mirarlo, porque si no lo miramos como Cristo lo miró en esa cruz, nunca vamos a reconciliar a nadie con Él.
Tenemos que aprender a mirarlo no por sus errores, sino por cómo Cristo lo miró en la cruz. Entonces tu ministerio, el ministerio que Dios te dio de reconciliar a otros con Él, será efectivo, será valioso en tus días. Podrás hacerlo porque sos morada del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en ti, aleluya. Y no te será difícil hablarles a otro de este amor verdadero, de este que le perdonó de todos sus pecados. Número 3, la iglesia es el núcleo de ciudadanos del reino que participan en comunidad, en familia. ¿Cómo manifestamos este reino a través de la iglesia? Siendo familia, familia de la fe. Comunidad. Hechos capítulo 2, verso 42 al 47. Ya habían recibido el Espíritu Santo. Pedro se levanta y predica y 3.000 almas se bautizan ese día y se entregan al Señor. Y esta es la culminación de lo que sucede. ¿Qué pasó con esas 3.000 almas que se entregaron al Señor? ¿Qué pasó en esos días? Hechos capítulo 2, verso 40. ¿Qué hacían? Y dígalo fuerte. Y perseveraban. La perseverancia. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¡Qué maravilloso, amados! Este es el núcleo familiar. No se tiene que perder. No se tiene que perder. Conozcámonos. Compartamos tiempo. Como ya lo vengo diciendo varias veces. No se trata de 2 días de reunión. No se trata de un tiempo de estar aquí. Se trata de compartir. Se trata de estar en los asuntos de Él. Miren estos, eran perseguidos, pero 3.000, no eran 30, no eran 300, eran 3.000 personas. 3.000 personas de una empezaron a reunirse, a edificarse en la enseñanza de los apóstoles, a tener comunión, a compartir todas las cosas. Vivían como familia, compartían como familia. Hoy parecemos parecemos el club de los evangélicos. Nos encontramos en el club. Vamos al club. Vamos al club a ver qué pasa, pasar el tiempo. ¿Alguna vez alguno de ustedes fue al club, a algún club? A hacer alguna actividad, pasar el tiempo, a jugar a las bochas. Qué viejo. Jugar a las cartas. A jugar a algo, a pasar el tiempo, a jugar con mis amigos al club. No, vamos al club a pasar un tiempo con Dios y con los hermanos. Nosotros tenemos que romper eso, hermanos. Tenemos que romperlo de alguna manera. El Señor nos tiene que dar un diseño de volver a ser familia, de compartir tiempo, de volver a interactuar entre nosotros. No sé, quiero tomar unos mates contigo, vamos a orar juntos, vamos a conocernos, vamos a experimentar el amor del Señor entre nosotros, porque esa es la verdadera esencia del reino de los cielos entre nosotros, amado. Veremos cosas extraordinarias de parte de Dios en la comunión de los santos, amén. En la comunión que se acrecienta, en la comunión que se hace cada día más hermosa. No nos reunimos para comerle el cuero a nadie. Nos reunimos para hablar del Señor, para enaltecer al Señor en nuestros corazones, para exaltar a Dios en nuestras vidas, aleluya, con alegría y sencillez de corazón. ¡Qué palabras! No se juntaban para quejarse, no se juntaban enojados, no se juntaban y eran 3.000, no eran 30 como podemos llegar a ser nosotros con chico y todo. Eran 3.000 y pico de personas. Tanto los romanos como los judíos que vivían en Jerusalén, lo que los impactó fue la clase de comunidad visible que esos primeros creyentes manifestaron. Ellos se convirtieron en una familia unidas por el amor de Dios. Entonces, cuando vivimos como familia de la fe, manifestamos el reino.
manifestamos el reino. Cuando vivimos como familia de la fe. No somos la familia Ríos. Para el mundo somos la familia Ríos. No sé el apellido de ustedes. Muñoz, Medina, Videla, los Britos. Oh, mejor. Los Miños. ¿Entiende? O sea, eso para el DNI. Eso es para el DNI, eso es para la política, para el voto. Eso para hacer algún trámite. Pero para la vida, nosotros somos de la familia de la fe. Somos la familia de la fe. Qué poderoso es cuando la familia de la fe manifiesta el reino. En una oración, no sé, en algo que estuvieron orando. Vamos a orar, vamos a dejar de orar por cosas vanas que quiero. Que quiero para el viejo hombre, ¿viste? Porque el viejo hombre hay que despojarlo, pero a veces tiene sus mañas. Porque ora para alimentar al viejo hombre. Y tiene que haber un despertar en la oración de la naturaleza del reino. Porque yo no oro para alimentar al viejo hombre, para las necesidades del viejo hombre. Oro para que el nuevo hombre se haga camino, se abra camino, el reino de los cielos se manifieste. Hay que dejar esas oraciones vanas que el viejo hombre quiere, porque es angurriento. Quiere todo para él. Y yo no tengo que alimentar al viejo hombre, tengo que alimentar al nuevo, porque soy nueva criatura en Cristo Jesús. Somos la iglesia del Dios viviente, aleluya. Somos columna y baluarte de la verdad. Somos el reino de los cielos manifestados en la tierra a través de personas renovadas en el Espíritu. Bendito sea el Señor. La iglesia del primer siglo nos da un ejemplo digno a seguir. Fue una comunidad formada por un mensaje apostólico. Fue una familia formada por medio del compañerismo, por medio de participar del pan, la palabra, las oraciones. Fue una comunidad que compartía los recursos económicos. Fue una familia formada por la misión de Dios. Tenemos una misión como familia para con los hombres. Cuando los romanos y los judíos que no habían creído miraban a esta gente desde afuera, anhelaban ser parte de lo mismo. Y entonces el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Te verán estar en una comunión tan íntima con el Señor, tan íntima, tan real con el Señor, con tu familia, con tus hermanos de la iglesia, que querrán eso. Quiero lo que ellos tienen, quiero lo que están viviendo, lo van a desear y nosotros tenemos que tener esa responsabilidad. Pesa sobre nosotros eso, amados. Nosotros tenemos que desechar rápido de nuestras vidas esta mentalidad cúltica, esta mentalidad religiosa de que solo todo lo de Dios pasa por lo que vivimos aquí. No, mayormente lo de Dios pasa por tu casa, por tu corazón, todos los días, a todo tiempo, en todo momento. Número 4, la iglesia manifiesta el reino mientras está sujeta al gobierno de Cristo como Rey. Esto veremos en la última semana. La iglesia manifiesta el reino mientras esté sujeta al gobierno de Cristo como Rey. La iglesia solo es iglesia en la medida que vive sujeta al Rey. Nosotros llamamos a Cristo el Señor y eso significa que Él es nuestro dueño absoluto. Y nosotros, los ciudadanos de su reino, vivimos para expresar su deseo en la tierra. Ya no soy para mí, ya no vivo para mí. Ahora vivo para mi Señor, Él es mi dueño. Él te compró a precio de sangre. Entonces nosotros vivimos para expresar el deseo de Él en la tierra, que es hacer su voluntad. Y esa es nuestra vocación. Eso hará que el reino cada día sea más visible. La iglesia no es una asamblea con fines y propósitos espirituales solo cuando se reúne dentro de sus edificios a celebrar ceremonias religiosas. La iglesia es espiritual todo el tiempo. Alguien tiene que decirlo. La iglesia es espiritual todo el tiempo. Vamos a decirlo de otra manera. La iglesia es iglesia todo el tiempo. Aleluya. No un día sí y otro día no. No estoy un día en la iglesia y un día no soy iglesia. Tú eres iglesia para Dios todos los días. Tú eres eso. Él te tomó como una habitación, como un vaso, te hizo morada. Eso te hizo ser iglesia. Todo lo que hacemos los ciudadanos del reino es espiritual. Todo lo que hacemos.
Pero pastor, ¿a qué se refiere cuando usted dice todo lo que hacemos? Todo lo que hacemos cuando oramos, cuando leemos la Biblia, cuando cantamos en el culto, cuando venimos acá a ocupar una silla, cuando damos nuestra ofrenda. Sí, amén, eso es. Pero también cuando vas a comprar al almacén, cuando vas a trabajar, cuando cumplís tu horario en tu trabajo, cuando sos obediente con tus patrones, cuando vas al colegio, cuando respetás a tus compañeros de clase, cuando vos manifestás la naturaleza del que está contigo, cuando vos honrás al otro ser humano, cuando amás al prójimo. Es fácil, ¿no? Es un versículo bíblico. Pero ahí está el desafío. Usted es espiritual todo el tiempo. No somos espirituales por lo que hacemos, sino por la naturaleza que nos fue impartida. Usted es ciudadano del reino todos los días, a todo momento. Y debe vivir en esa realidad. Ahora tenemos el gran privilegio de pertenecer a un mejor reino. ¿Cuántos dicen amén? A un mejor gobierno, a un mejor gobernante, el cual es justicia, amor, gracia irresistible y sabiduría de Dios. Amados, tenemos que profundizar en estas gloriosas realidades y vamos a edificarnos a fin de que se cumpla la misión encomendada y manifestemos de manera apropiada y fiel el diseño de Dios, que es este reino inconmovible, amén, para nuestros días. Vamos a darle su mejor aplauso a la palabra. Dele su mejor aplauso. Aleluya, aleluya. Mira, repaso. La iglesia manifiesta el reino viviendo en el nuevo hombre creado en Cristo Jesús. Número 2, la iglesia manifiesta el reino al ser la morada de Dios en el Espíritu. Número 3, la iglesia es el núcleo de ciudadanos del reino que participan en comunidad, en familia. Y número 4, la iglesia manifiesta el reino mientras esté sujeta al gobierno de Cristo el Señor. Aleluya. Vamos a ponernos en nuestros pies.